Una noticia polémica aparecida en todos los medios de comunicación del mundo recientemente hace referencia a la decisión de los talibanes de prohibir la vacunación contra la poliomielitis en las zonas fronterizas entre Afganistán y Pakistán controlada por ellos. No voy a entrar a valorar los aspectos políticos o casi de partes de guerra de dicha decisión, pero sí a entrar de lleno en la cuestión sanitaria y realmente lo que significa desde el punto de vista de la humanidad, desde el punto de vista del respeto a los derechos de esos niños condenados seguramente a sufrir una plaga como la que se sufrió en el mundo hasta mediados del siglo XX, cuando dos vacunas, la inactivada de Salk o la atenuada de Sabin, dio prácticamente con la erradicación de la poliomielitis en los países occidentales. El virus de la polio pertenece a la familia Picornaviridae, es un enterovirus, significa que de alguna forma lo ingerimos y produce una infección primaria en el tracto digestivo que suele ser asintomático. El problema es que ese virus, por mecanismo todavía desconocido, pero quizás hay un término que se denomina caballo de Troya, ese virus podría ir agazapado en células propias del organismo hasta las infecciones secundarias más violentas o virulentas, como son las astas anteriores de la médula espinal. El virus infectaría el sistema nervioso, infecta el sistema nervioso central causando dos posibles consecuencias. Fuertes parálisis que pueden ser parciales en las extremidades, una imagen que muchos de los de mi generación recordamos de la segunda mitad del siglo XX, personas afectadas con una pierna o las dos, o también algo que se veía menos pero era mucho más dramático, una parálisis vulvar, parálisis total que obligaba a la persona, al paciente, a vivir ya de por vida dentro de los denominados pulmones de acero, aparatos que permitían incluso la respiración que la persona afectada por esta infección no podía hacer, el simple acto de respirar. Era un virus tremendamente virulento contra el que la vacuna inactivada de Salk a mediados de los años 50 o la vacuna atenuada de Sabin a principios de los años 60 realmente constituyó un hito sanitario mundial de consecuencias globales en el bienestar y en el aumento de la longevidad de nuestra pequeña especie. La vacunación contra esta enfermedad, como contra cualquier otra de origen vírico o bacteriano, como se está viendo en prácticamente en todos los países del mundo, es la única clave para erradicar esta enfermedad, como lo ha sido la vacunación, la clave para conseguir eliminar de la mayor parte de los hospitales del mundo aquella imagen dramática de salas completas de los denominados pulmones de acero, pulmones que permitían la vida a personas afectadas con la poliomielitis, incapaz de mover prácticamente ninguna parte de su cuerpo, incluyendo los pulmones. Bueno, pues la decisión de este grupo, de los talibanes, de prohibir, por los motivos que sean, la vacunación de lo más indefenso de los niños, es una decisión de un calado mundial imprevisible e impredecible. Con ello quería concluir con una reflexión ya más cercana en los países occidentales, donde hay ciertos grupos sociales, seguramente con buena fe, pero con muy mala información, que abogan por una vuelta a la no vacunación, creyendo que los riesgos de la vacunación son superiores a los riesgos de no hacerlo. Hay un concepto que se llama la vacunación, la inmunidad en rebaño, que mientras eso sea cierto, es decir, mientras un grupo social amplio esté vacunado, el hecho de que uno o dos miembros no se vacunen no reportan ningún peligro, puesto que tienen difícilmente el contagio, puesto que el resto de la población está vacunada. Si estos grupos sociales están aumentando, como de hecho está ocurriendo en España y en Europa, se dan las circunstancias, el caldo de cultivo para que reemerjan enfermedades hasta ahora controladas, como el sarampión, enfermedad que está causando ya incluso muertes inútiles, porque muertes que se podrían haber evitado en países europeos. Por lo tanto, el mensaje es, por supuesto, que es un crimen de guerra, es un crimen contra la humanidad el prohibir el acceso a la vacuna, en este caso de la poliomielitis, en estas zonas fronterizas, como digo, entre Afganistán y Pakistán, y también es un crimen
crimen casero, pero es un crimen que diferentes grupos sociales, padres de familia, eviten o intenten evitar la vacunación de los más indefensos, de sus hijos, en aras de una supuesta conspiración farmacéutica.